Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar un poquito de la palabra del Señor y vamos a empezar con una pequeña oración para darle gracias a nuestro Padre que nos permite estar vivos y disfrutar de su hermosa creación. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es usted, digno, hermoso y alabado sea usted, Señor. Toda su palabra es bendita, todo su ser es bendito, mi Dios y Señor, y hoy rogamos porque usted nos hable en esta bendita palabra, porque nos enseñe con su bendita palabra cómo proceder, cómo hacer, cómo actuar como hijo de usted. Gracias le damos en el nombre de nuestro Jesucristo, porque por medio de su sacrificio somos salvos, somos bendecidos con ese sacrificio que él hizo en el madero. Por eso alabamos, glorificamos y bendecimos su santo nombre, mi Dios y Señor. Ayúdenos a escudriñar su palabra para entenderla y poder descifrar los misterios que tiene en ella, Padre. Alabamos y glorificamos su santo nombre y pedimos que hoy nos hable, Padre Santo, en el nombre de nuestro Jesús. Amén y amén. Hermanitos, dice su bendita palabra que seamos santos como nuestro Padre Santo es. Dice que sin santidad nadie verá al Señor y obviamente, ¿cuál es la primordial de nosotros? Aprender a vivir en santidad, porque a veces equivocamos como seres humanos en nuestro caminar diario. A veces pensamos la razón, sobre todo, no pensamos que estamos mal, sino que pensamos que hacemos lo mismo. Pero realmente no es así. Estamos equivocados. Vamos a ver la palabra del Señor en Efesios 5, hermanitos, a partir del versículo 5, que dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanitos, Cristo nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama porque mandó a su Hijo a morir por nosotros en el madero. Pero a veces no somos dignos a ese sacrificio que Él hizo. Si nosotros a veces, como predicadores, llamamos a la santidad y pedimos que obedezcan su bendita palabra, como debe de ser, con estricto apego a su bendita palabra, nos llaman legalistas. Pero hay mucha diferencia entre el legalismo y el pedirte que sigas su camino, a pedirte que veas realmente lo que significa la palabra de Dios, la obediencia, más que nada la obediencia a lo que nuestro Padre Celestial quiere, desea. Se mandó a morir a su Hijo por nosotros, debemos ser dignos de ese sacrificio, porque sin Él nada somos. Dice la bendita palabra que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de la vid nada podemos hacer. Entonces debemos entender que como hijos amados de Dios debemos seguir su palabra, andar en santidad, en rectitud, como debe de ser. Dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni con palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. Vean cómo habla, que no hay que ser deshonesto, necio, ni hacer cosas indebidas, ni fornicar, ni ser inmundo, sino santificaos. Santificaos, dice la bendita palabra del Señor, para que seamos dignos de alcanzar la gloria eterna, esa vida eterna que Dios nos prometió por medio de la redención de su Hijo amado. Si vemos en Génesis 3, cómo el Señor vistió al hombre con pieles de animales después de que pecó. Vemos que desde allí está la muerte de un cordero, de un animalito, para que con su sangre se limpie el pecado. El pecado que ahora abunda por todos lados que vemos. La violencia crece cada día más.
Y aunque dice su bendita palabra que esto es necesario que acontezca, a veces no deja de dolernos como predicadores. Ver cómo se pierde la gente, ver cómo se pierde el ser humano, ver cómo cada día hay más violencia. Triste, es triste ver que en la familia no hay quien se apegue a Dios, porque todo es fácil para nosotros en el mundo. En el mundo todo es permitido, pero si nosotros llamamos la atención, ya somos bien recibidos, pero eso no importa, nosotros debemos de hacerlo a diario, cada vez que se pueda, predicar su santa y bendita palabra, pero como es debido, sin engaños, sin endulzar los oídos, porque nosotros no somos azúcar que endulza el pecado, sino somos la sal que sazona, que da sabor. ¿A qué? A una vida nueva, plena en Cristo Jesús, porque solamente así entenderemos que si Él murió, es porque nos ama y nos da el derecho de ser unas nuevas criaturas. Si nacemos de nuevo, porque, ojo, aquí es donde debemos entender el real significado de nacer de nuevo. ¿Qué decía Nicodemo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Me meterá al vientre de mi madre. Pero ¿qué le decía a Jesús? ¿Cómo tú siendo maestro? No lo sabes. Pues así nosotros que ya somos hijos de Dios, a veces aunque escudriñemos la palabra, aunque nos pasemos todo el tiempo en la casa de oración, aunque no faltemos a ningún culto, aunque estemos ahí sentados siendo alimentados, a veces no digerimos la palabra realmente. La tomamos superficial y tomamos lo que a nosotros nos conviene. Desechamos el real significado de su palabra, que nos llama a ser santos, que nos llama a no pecar, que nos llama a convertirnos de nuestro mal camino. Si el hombre no ha muerto, no puede nacer el nuevo hombre. Ese nuevo hombre que sabe que en Cristo Jesús todo cambia. A veces no vemos que lo marca como la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Así debe ser nuestro caminar. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora por medio del sacrificio que Él hizo en el madero, tenemos una vida nueva. Él nos dio vestiduras nuevas. Él nos vistió de ropas, de ropajes nuevos, blancos como la lana. Tenemos que ser dignos hijos de Él. Que su sacrificio en el madero no sea desechado por nosotros, sino que sea para que seamos gente nueva en Cristo Jesús, hombres nuevos revestidos de esa vestidura que Él nos dio por medio del sacrificio. Dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros estamos en un mundo lleno de pecados. Tenemos que trabajar con gente que no es salva. Tenemos que convivir con gente que no es salva. El lunes Dios nos da la bendición de empezar una casa de oración, una bendita casa que nos abrió las puertas, nos invitó a compartir la palabra, a abrir un culto familiar. Esperamos que el Señor nos dé la bendición de que esa casa que nos abrió las puertas crezca, se convierta en célula. Hemos empezado una cosa. Entonces yo les compartía el lunes que a veces llega alguien y nos endulza el oído. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y al ser nuevas criaturas debemos ser dignos de las vestiduras que Dios nos dio, como hijos de Dios, como hijos, nos reconoce como hijos, porque nosotros nos acogimos a Él. Entonces, como estamos en un mundo donde ellos no conocen que el camino es Jesús, les tenemos que enseñar a andar en el camino de Dios.
Tenemos que ser luz que disipe las tinieblas de esas personas que no conocen de nuestro Padre, que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, que no saben que el Espíritu Santo mora en nosotros, que no saben nada de lo que es la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser luz que alumbre su caminar. Si el Señor nos llamó a ser luz, debemos entender que vivimos en un mundo, y ese mundo a veces nos contamina, ese mundo a veces nos jala, ese mundo, cuando no somos firmes en su bendita palabra, nos dejamos contaminar con sus palabras, nos reímos de sus chistes. Y es el principio de perder tu santidad. El lunes yo les hablaba de Zaqueo y les compartía, dice su bendita palabra, que criticaban a Jesús porque decían, ¿cómo se puede juntar con un pecador? Y lo veo, hermanos, que a veces nosotros nos creemos santos. No nos queremos juntar con el pecador. ¿Por qué? Porque nos creemos santos. Pero debemos entender que no somos santos, santos nada más hay uno, nuestro Padre. Es su Hijo bendito que dio la vida por nosotros. Solamente ellos santos, son santos y dignos, nosotros no. Somos pecadores que Cristo limpió con su sangre, con su sacrificio. Él nos dio la bendición de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Pero somos pecadores. No somos santos. Somos llamados a santidad, sí, claro, pero obviamente que nos falta mucho para ser como nuestro Padre, como su Hijo amado. Santos ellos, nosotros somos pecadores. Pero a veces somos como esas personas que siempre criticaban a Jesús, que le decían, ¿cómo puedes contagiarte? ¿Cómo puedes caminar con pecadores? ¿Cómo puedes andar con mujeres pecadoras? ¿Cómo puedes estar con los pecadores? Nosotros somos pecadores. Cristo llegó a nuestras vidas y nos llama a santidad. Pero como seres humanos caemos, tropezamos. Y debemos entender que si nosotros, sabiendo de la palabra, caemos, cuanto más el pecador que anda perdido en el mundo. Hermano, yo te invito, tú que sabes de la bendita palabra, no desprecies al pecador. Enséñale el camino correcto, el camino a la salvación que es Cristo Jesús, para que salga de las tinieblas en el que vive. No lo juzgues, no lo critiques, ayúdalo, anímalo. Enséñale que el camino a la salvación es Cristo Jesús. Nada más. En lugar de cuestionar su vida, aconséjale, anímale a dar el paso al camino a Jesús. No te sientas santo y digas que no puedes andar con pecadores. Sí puedes andar con pecadores, pero no puedes hacer lo que los pecadores hacen. Como dice, siendo pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios, ofrenda y sacrificio a Dios, por ti, por mí, por todos, porque somos pecadores. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres endulzar el oído de tu hermano o quieres llamarle a la santidad? ¿Quieres adornar su pecado y disimular tu pecado o quieres andar en santidad? ¿Quieres invitar a tu hermano a que cambie de vida, a ser santo? Pero ¿cómo puedes ser santo si tú lo desprecias? Si te crees santo tú y ves por encima del hombro a tu hermano. Yo he visto a muchos hermanitos que son así y luego me da tristeza porque desechan a su misma familia. No quieren ni dirigirle la palabra porque sienten que no son dignos de que les hablen. Pasan como si no nos vieran. Todos somos dignos hijos de Dios, llamados a santidad.
pecadores. Somos pecadores. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y tu hermano, hermana, en lugar de despreciar al pecador, enséñale el camino correcto. Enséñale a leer la bendita Escritura. Conviértelo de sus malos caminos. Háblale de nuestro Padre Celestial, que mandó a morir a su Hijo por él, por mí, por ti, por todos. No lo desprecies. No te sientas por encima de él porque tú ya te congregas, tú ya te bautizaste, tú ya te sirves al Señor. ¿Pero de qué sirve tu servicio al Señor si no has nacido de nuevo? Si no has entendido que la vieja persona, el viejo hombre, la vieja mujer debe morir y nacer un nuevo hombre que sepa amar, que sepa cuidar, que sepa bendecir a todos con la bendita palabra, que no maldiga, que no sea fornicario, que no sea deshonesto, que no sea avaricioso, que no sea vanidoso, arrogante, creyendo que él sabe todo y que sus hermanos o los demás no saben nada. No, hermano, Dios te llama a ser santo, sí, pero no te dice que desprecies al pecador, que no te juntes con él. Si estás entre pecadores es porque tú debes de ser la luz que ilumine su camino. Tú debes enseñarle a salir de la oscuridad en que vive y no sentirte más que él porque tú sabes de la palabra y él no. Yo he visto muchas personitas que sí son y da tristeza. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que Dios nos enseñó que debemos de tener? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vienen, hermanos. Dios amó al mundo. ¿Y tú? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no cuidas a tu hermano? ¿Por qué no les enseñas que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Veamos en el versículo 8, hermanos, que dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es agradable al Señor, hermano? Pues tu cambio de vida. Andad como Cristo Jesús. Sed santos, porque Él nos enseña a ser santos, pero sin despreciar al pecador. Dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, yo te invito a ser la luz que ilumine a aquel que anda en tinieblas, que el caminar de tu hermano en sangre, tu hermano de sangre, ese hermano que no sabe de Dios, tú sé la luz que ilumine su camino. Bendícelo, ámalo, enséñale la bendita palabra. Hermanitos, Dios nos llama a ser santos. Por lo tanto, sed santos, dignos imitadores de Cristo Jesús, amando, cuidando lo que Dios nos dio, no siéndote partícipe de cosas deshonestas, sino siendo la luz que ilumine donde quiera que tú estés. Esa luz que el Señor te enseñó a tener. Su bendita palabra debe imperar para todos. Entonces, hermano, sé luz. Ilumina el camino del que no conoce, del que está en tinieblas. Enséñale a caminar en Cristo Jesús. No lo desprecies. Ama al pecador. Enséñale a cambiar de vida. Dios les bendiga, hermanitos, y que esta bendita palabra que el Señor puso en mis labios el día de hoy sirva para que tu caminar en Cristo Jesús cambie. Nazcas de nuevo. Yo no soy santo, también soy pecador, hermanos. Por eso entiendo que el pecador le cuesta trabajo. Si a uno estando en Cristo Jesús nos cuesta trabajo ser santos, más a ellos. Dios les bendiga, hermanos, y que el día de hoy sean cubiertos por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, sea iluminado su caminar con Cristo Jesús todos los días de su vida. Que mi Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes,
todos los días de su vida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar esta transmisión que nuestro Padre nos permitió tener el día de hoy. Padre bendito, mi Dios y mi Señor, santo y poderoso es usted, digno de alabanza y adoración. Hoy damos gracias porque pudimos compartir un poco de su palabra, Padre bendito. Espero que no haya dicho nada indebido, Padre. Y si es así, usted me diga, Padre. Ayude a mis hermanos a caminar en Cristo Jesús, su Hijo amado que dio la vida por nosotros, a ser dignos imitadores de Él. Gracias le damos, mi Señor, por toda la bendición que derrama en nuestra vida, pidiendo y suplicando nos ayude en todos los días de nuestra vida. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de mi Hijo Jesucristo le damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.